Usas sal todos los días. La añades a tus comidas sin pensarlo, sin dudarlo, sin siquiera darte cuenta de su presencia en tu vida. Pero ¿y si te dijera que hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que este pequeño grano blanco valía más que el oro? Que hubo hombres que murieron por ella, guerras que se libraron por ella y imperios enteros que se construyeron y se destruyeron a su alrededor. La sal que echas hoy en tu sartén costó la sangre, el sudor y las lágrimas de civilizaciones de las que nunca has oído hablar. Y lo más aterrador de todo, eso es solo la punta del iceberg, porque la sal era solo una parte de una realidad mucho más brutal, mucho más cruel, mucho más fascinante de lo que la historia oficial te ha contado. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir hoy cambiará para siempre tu visión del mundo antiguo, y quizás incluso del mundo en el que vives ahora. Pero antes de contarles todo esto, necesito que entiendan una cosa. Vivir en la antigüedad no era romántico, no era épico, no era como lo mostraban las películas. Era pura supervivencia. Era despertar sin saber si llegarías al final del día. Era trabajar hasta el agotamiento y aún así no tener suficiente para comer. Y en el centro de todo, había algo que controlaba quién vivía y quién era desplazado, quién tenía el poder y quién era esclavizado, quién comandaba ejércitos y quién era borrado de la historia para siempre. Un solo recurso, una sola sustancia. Y cuando los gobernantes descubrieron el poder que ejercía sobre el pueblo, hicieron algo que ningún libro de texto les había enseñado, algo que cambió el curso de la civilización humana de una forma que jamás imaginaron. Y ese secreto está a punto de ser revelado. Imagínese despertarse antes del amanecer, no porque lo eligiera, ni porque tuviera una reunión, ni porque sonara la alarma, sino porque si no se despertaba antes de la salida del sol, simplemente no habría comida para sus hijos ese día. Esta era la vida cotidiana de millones de personas que vivían en las tierras que hoy llamamos Tierra Santa. Hombres, mujeres y niños que aparecen como telón de fondo en relatos sagrados, pero que cargaban sobre sus hombros un peso que ningún verso puede describir por completo. La típica aldea bíblica no tenía calles pavimentadas, ni mercado organizado, ni protección garantizada. Era un conjunto de casas de barro y piedra, apiñadas unas contra otras, donde familias enteras dormían en la misma habitación, junto con los animales, cuando llegaba el frío. El olor era penetrante, el ruido comenzaba temprano, y la vida, tan dura como el árido desierto, no esperaba a nadie. El hombre común de aquella época no era un héroe, no era un profeta, no era un rey. Era alguien que se despertaba con dolores, miraba al cielo esperando una señal de lluvia y salía a trabajar en una tierra que a menudo se negaba a cumplir sus promesas. Y, sin embargo, regresaba. Todos los días, porque detenerse significaba morir. Este es el mundo real que se esconde tras las páginas sagradas y está a punto de revelarse como nunca antes lo habías visto. ¿Alguna vez has abierto el refrigerador? ¿No te ha gustado lo que viste? ¿Lo has cerrado? ¿Lo has vuelto a abrir con la esperanza de encontrar algo diferente y aún así había comida de sobra? Pues bien, debes saber que esta escena, tan común en tu vida, sería incomprensible para cualquiera que viviera en tierras bíblicas hace 2000 años. Porque en aquel entonces, la comida no era una opción. La comida se ganaba. Era una lucha. Era el resultado de jornadas enteras de trabajo bajo un sol implacable. La base de la dieta bíblica era brutalmente simple: pan, aceite de oliva, sal, unas pocas aceitunas, higos cuando era temporada, lentejas cocinadas en una olla de barro sobre el fuego. Carne, la carne era una rareza. Se reservaba para fiestas, sacrificios, ocasiones especiales. La persona promedio no comía carne todas las semanas. A menudo, yo mismo pasaba meses sin comer carne. Y cuando la comía, era porque un animal había muerto, y desperdiciar cualquier parte de él sería un pecado contra la supervivencia misma. ¿Y la sal? La sal era mucho más que un condimento. Era tecnología. Era el único método de conservación que conocían. Sin sal, la carne se pudriría en horas. Sin sal,
El pescado no llegaría al interior desde el mar. Sin sal, no se podían hacer ofrendas en el templo, porque la ley misma exigía sal en los sacrificios a Dios. El libro de Levítico lo deja claro. Ninguna ofrenda podía llegar al altar sin ella. La sal era sagrada, la sal era poder, y quien controlaba la sal, controlaba la vida. Pero había algo aún más fundamental que la sal, algo que, si faltaba durante 3 días, mataba más rápido que cualquier guerra, cualquier enfermedad, cualquier enemigo. Y este elemento estaba a punto de convertirse en el centro de un conflicto que moldearía civilizaciones enteras. Al leer la Biblia, nos encontramos con nombres: Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebeca, Ruth, nombres que encierran historias épicas, vocaciones divinas, misiones que abarcaron generaciones. Pero detrás de cada uno de estos nombres había algo que los textos sagrados rara vez describen en detalle: una familia, una estructura humana, compleja, tensa, a menudo dolorosa, que funcionaba de una manera completamente distinta a todo lo que conocemos hoy. Y comprender esta estructura es comprender por qué tantas historias bíblicas tienen la importancia que tienen. En aquel entonces, la familia no se construía sobre el amor romántico, se construía sobre la supervivencia, la estrategia y la tradición. El matrimonio no era una elección del corazón, sino una negociación entre familias. El padre elegía al esposo de su hija. El precio de la novia, llamado mohair el pago, se realizaba en ganado, plata o servicios. La joven, a menudo de 12 o 13 años, era entregada a un hombre que apenas conocía, a una vida que no había elegido. Y de ella se esperaba, por encima de todo, una cosa: hijos. Especialmente varones. El hijo era el futuro de la familia. Él era quien heredaría la tierra, quien llevaría el apellido de su padre, quien cuidaría de sus padres en su vejez. En una época sin seguridad social, sin hospitales, sin Estado, los hijos eran la única red de protección social existente. Por lo tanto, una mujer que no tenía hijos vivía bajo una sombra de vergüenza que pocos podemos imaginar hoy. No se trataba de crueldad gratuita. Era el peso brutal de un mundo donde cada decisión tenía consecuencias de vida o muerte. Y en aquella casa de barro y piedra reinaba el patriarca. Su palabra era ley. Su decisión era definitiva. Pero tras él, en la sombra de la historia, estaban las mujeres que lo sostenían todo y cuya fortaleza rara vez quedaba registrada. Hasta ahora. Hay una frase en el libro del Génesis que la mayoría de la gente lee rápidamente, sin darse cuenta del significado que encierra. Cuando Dios expulsa a Adán del jardín, dice: «Con el sudor de tu frente comerás tu pan». Para quienes vivían en tierras bíblicas, esto no era una metáfora, no era una figura retórica. Era la descripción más precisa y cruel de la realidad que esas personas enfrentaban a diario. Desde el amanecer hasta el anochecer, desde el primer hasta el último día de sus vidas. El trabajo en aquellos tiempos no era una carrera, no era una realización personal. Era lo único que separaba la vida de la muerte. El campesino bíblico se despertaba antes del amanecer y se acostaba después. Sus manos estaban callosas desde la infancia, pues desde pequeños ayudaban en el campo. Trabajaba la tierra con herramientas primitivas, arados de madera tirados por bueyes, azadas de bronce, hoces que requerían fuerza y repetición hasta que el cuerpo ya no podía soportarlo. La tierra de la antigua Palestina no era generosa. Era pedregosa, seca y caprichosa. Dependía de la lluvia adecuada, en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Cuando no llovía, llegaba la hambruna. La vida del pastor no era más fácil. Caminaba kilómetros al día por terrenos difíciles, bajo un sol implacable, cargando con el peso de la responsabilidad por cada animal del rebaño. Perder una oveja no era solo una pérdida económica, sino una vergüenza social. Debilitaba a la familia y era un paso más hacia la miseria. Por eso, cuando Jesús habló del pastor que deja las 99 ovejas para buscar la que se ha perdido, no estaba contando una historia inverosímil. Estaba describiendo a un hombre desesperado que sabía perfectamente lo que estaba en juego.
Y luego estaban el alfarero, el carpintero, el pescador, el tejedor, cada uno con sus propias batallas, sus propios cuerpos maltrechos por el trabajo diario, sus propias historias jamás escritas en ningún pergamino. Hombres y mujeres que construyeron un mundo con sus propias manos, un mundo que el mundo olvidó con la misma facilidad. Pero lo que este trabajo brutal reveló sobre la fe de esas personas fue algo que nadie esperaba encontrar. Cierra los ojos un segundo e imagina esto. Te despiertas por la mañana con la garganta seca, vas al lavabo, abres el grifo y nada. Vas al baño, pruebas con otro grifo y nada. Abres la nevera buscando una botella y no está. Ahora imagina que esto no es un problema temporal. Imagina que esta es tu realidad diaria, que para conseguir agua tienes que caminar kilómetros, cargar peso a la espalda, enfrentarte al sol y aún así no tener la garantía de que el agua que encuentres sea lo suficientemente limpia como para no matarte. Esta era la vida cotidiana de prácticamente todos los seres humanos que vivían en tierras bíblicas. Y este detalle aparentemente simple lo cambió absolutamente todo. En aquel entonces, el agua no era simplemente una necesidad física, era el eje central de la vida social, económica y espiritual de una comunidad. Los pueblos no surgían por casualidad, aparecían donde quiera que hubiera agua. Ríos, manantiales, pozos y cisternas determinaban dónde se asentaba la gente, dónde florecían los mercados, dónde acampaban los ejércitos y dónde se libraban las batallas. Controlar una fuente de agua significaba controlar toda una región. Significaba tener poder sobre la vida y la muerte de cientos de personas, y los poderosos de aquella época lo sabían muy bien. El pozo era el corazón de la aldea bíblica. Era el punto de encuentro, el lugar para los chismes, las negociaciones, los cortejos prohibidos y los conflictos abiertos. No es casualidad que tantas historias fundamentales de la Biblia se desarrollen alrededor de un pozo. Rebeca se encuentra con el siervo de Abraham junto a un pozo. Jacob se encuentra con Raquel junto a un pozo. Jesús revela uno de sus mensajes más profundos a una mujer samaritana en una conversación que comienza con una simple petición de agua. Estos encuentros no son coincidencias literarias, reflejan una realidad concreta. El pozo era el único lugar donde todos, ricos y pobres, hombres y mujeres, debían estar presentes. Era el único espacio verdaderamente democrático en aquel mundo. Pero en esas cisternas y ríos sucedía algo que la historia oficial jamás quiso mostrar con claridad. Algo sobre lo que hacía la gente más sencilla cuando escaseaba el agua, cuando llegaba la sequía, cuando los pozos se secaban y los niños empezaban a debilitarse. Una decisión imposible, tomada en silencio, que revelaba más sobre el alma humana que cualquier sermón. Imagina sentir un dolor inexplicable, un calor que empieza en tu interior y no desaparece, una mancha en la piel que aparece de la nada y crece lentamente, día tras día, sin que nadie sepa qué es, de dónde viene ni si alguna vez desaparecerá. Ahora imagina que vives en una época sin médicos, sin medicinas, sin pruebas, sin diagnósticos, sin explicación científica para nada de lo que ocurre en tu cuerpo. Solo tienes miedo. Y la única respuesta que el mundo te ofrece es una: has pecado. Dios te está castigando. Y ahora pagarás las consecuencias. Este era el universo mental y espiritual del hombre bíblico ante la enfermedad. No existía separación entre el cuerpo y lo sagrado. No había distinción entre medicina y religión. Cuando alguien enfermaba, la primera pregunta no era ¿qué comiste? ¿Dónde has estado? Era ¿qué hiciste mal? La enfermedad se interpretó como una señal divina, una consecuencia moral, un castigo visible por un pecado invisible. Y esto generó una carga que iba mucho más allá del dolor físico. Generó vergüenza, generó aislamiento, generó una soledad que a menudo era más devastadora que la propia enfermedad. La lepra era el mayor terror de aquel mundo. No necesariamente la lepra que conocemos hoy, sino el término bíblico tzaraat. Abarcaba una variedad de afecciones cutáneas, desde manchas comunes hasta enfermedades graves y desfigurantes. Pero el efecto social siempre era el mismo.
la exclusión total. El sacerdote declaraba impuro al leproso, lo obligaba a rasgarse la ropa, cubrirse el rostro y gritar punto impuro, impuro para ahuyentar a cualquiera que se le acercara. No podía tocar a nadie, no podía entrar en la ciudad, no podía participar en ningún ritual religioso. Era como si hubiera muerto, pero seguía caminando, un fantasma de carne y hueso, condenado a vivir al margen del mundo que una vez fue suyo. Y en medio de toda esta oscuridad, en medio de este miedo colectivo que paralizaba pueblos enteros, algo sucedía en los márgenes de la sociedad bíblica que nadie había previsto. Algo que desafiaba todas las reglas, todos los protocolos, toda la lógica religiosa de la época. Y cuando esto llegó a conocimiento de las autoridades, la reacción fue inmediata, violenta y desesperada. Existe un tipo de pobreza visible, ropas desgarradas, cuerpos delgados, manos extendidas en la esquina, pero hay otro tipo de pobreza que va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Una pobreza que cala hondo, que roba la dignidad, que borra el nombre de una persona del mapa mundial como si nunca hubiera existido. Y fue precisamente este segundo tipo de pobreza el que dominaba las calles, los campos y los márgenes de las ciudades bíblicas. Una pobreza silenciosa, invisible para los poderosos, pero evidente para quienes la vivían en carne propia, día tras día, sin perspectiva ni salida. Los pobres de Tierra Santa no eran simplemente personas sin dinero, eran personas sin derechos. En una sociedad donde la tierra era la única fuente real de riqueza y poder, quienes no poseían tierras no tenían nada. Y perder la tierra, por deudas, sequía, la muerte del patriarca o la decisión de un acreedor despiadado, significaba perderlo todo de golpe. La familia que ayer poseía un campo de trigo, mañana solo tenía la ropa que llevaba puesta y el cielo como techo. Y el sistema de aquella época no estaba diseñado para ayudar a esa familia. A menudo, estaba diseñado para hundirla aún más. La deuda era una de las trampas más crueles de la vida bíblica. Cuando un agricultor perdía su cosecha por la sequía, necesitaba pedir un préstamo para sobrevivir hasta la siguiente temporada. Los intereses eran exorbitantes, y cuando no podía pagar, el acreedor primero se quedaba con la tierra, luego con los animales, después con las pertenencias y, como último recurso, con las personas. Sí, la servidumbre por deudas era una realidad concreta y legal en aquel mundo. Los niños podían ser vendidos para pagar las deudas de sus padres. Las mujeres podían ser entregadas como pago, y todo esto ocurría dentro de una sociedad que afirmaba regirse por la ley de Dios. Mendigos, viudas, huérfanos y extranjeros eran los más vulnerables de aquel mundo, tan vulnerables que la propia ley mosaica tuvo que mencionarlos repetidamente, ordenando su protección, lo cual revela la magnitud de su explotación en la práctica, porque cuando una ley necesita repetirse insistentemente, es porque se la ignoraba con la misma insistencia. Y lo que les sucedió a estas personas olvidadas de Tierra Santa, cuando nadie las veía, fue una historia que el mundo tardó siglos en tener el valor de contar. Imagina despertar cada día sabiendo que cada paso que das, cada bocado que te llevas a la boca, cada persona que tocas, cada palabra que pronuncias en público está siendo observada, juzgada y medida según un conjunto de reglas que no elegiste, no escribiste y que no puedes cuestionar. Reglas que existían antes de que nacieras y que seguirán existiendo después de tu muerte. Reglas que, si se infringen, podrían costarte tu reputación, tu libertad, tus posesiones y, en casos extremos, tu propia vida. Este era el peso invisible que cada hombre, cada mujer y cada niño cargaba en tierras bíblicas. La ley no era solo religión. La ley era el aire que respiraba el mundo. La Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, contenía 613 mandamientos, 613 reglas que abarcaban absolutamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Qué comer y qué no tocar, con quién casarse y de quién mantenerse alejado, cómo tratar a un esclavo, cómo negociar una deuda, cómo sembrar un campo, cómo comportarse durante el duelo, cómo lavarse las manos antes de comer,
cómo tratar a un extraño que llama a la puerta. No había espacio entre la fe y la vida práctica. Eran una misma cosa. Y los guardianes de esta ley, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, tenían un poder real, concreto e intimidante sobre la vida diaria de cualquier persona común. El sistema de pureza ritual era uno de los aspectos más presentes e influyentes de esta ley en la vida cotidiana. Existía una línea divisoria constante entre lo puro y lo impuro, y cruzarla, incluso sin intención, incluso sin darse cuenta, tenía consecuencias inmediatas. Tocar un cadáver te hacía impuro, tener contacto con la sangre te hacía impuro, comer cerdo o carne de animales sin pezuñas hendidas ni escamas te hacía impuro. Y mientras fueras impuro, quedabas excluido de la vida religiosa, del templo, de la comunidad. Era una exclusión temporal, pero que se repetía con tanta frecuencia que se convirtió en parte permanente de la ansiedad diaria de cualquier persona común. Y algo sucedía tras bambalinas en este sistema legal que los textos sagrados rara vez mencionan con claridad. Una laguna, una contradicción, una realidad paralela que los más pobres conocían bien y que los más poderosos fingían ignorar. Porque si bien la ley exigía perfección a todos, solo protegía a unos pocos. Y cuando esta injusticia comenzó a ser señalada abiertamente, en las calles, en las sinagogas, a orillas del río Jordán, la reacción de los guardianes de la ley fue rápida, calculada y brutal. Si pudieras retroceder en el tiempo y caminar por las calles de Jerusalén en un día de mercado, lo primero que te impactaría no sería la arquitectura, el templo dorado resplandeciente bajo el sol, ni la colorida multitud de rostros y vestimentas de todas las regiones del mundo antiguo. Lo primero que te impactaría sería el ruido, un ruido caótico, denso y ensordecedor, el de los animales que se vendían, el de las monedas que se contaban, el de las voces que regateaban en arameo, griego, latín y hebreo a la vez, el de los niños que corrían entre los puestos, el de los cambistas que gritaban sus tipos de cambio como si lucharan por cada cliente con su propia vida, porque de hecho así era. El mercado bíblico no era solo un lugar de comercio, era un campo de batalla donde los más astutos sobrevivían y los más ingenuos eran devorados. La economía de las tierras bíblicas era mucho más compleja de lo que la mayoría imagina. No se trataba de un simple sistema de intercambio directo, sino de una intrincada red de moneda, impuestos, deudas, intermediarios y privilegios que favorecía sistemáticamente a unos y perjudicaba a otros. La gente común manejaba al menos 3 tipos de moneda en su vida diaria: el ciclo hebreo, el denario romano y las monedas griegas que circulaban por todo el Mediterráneo. Y cada una de estas monedas tenía un valor distinto según el lugar, a quién se le vendía y la aparente desesperación de la persona. Los cambistas, estratégicamente ubicados en las entradas de los templos, sabían perfectamente cómo aprovechar esta confusión en su propio beneficio. Los impuestos eran una pesadilla que nunca terminaba. El pueblo judío pagaba impuestos a Roma, y Roma no era ni amable ni paciente con los que se retrasaban. Pagaban impuestos al templo, una contribución religiosa obligatoria que financiaba la estructura sacerdotal. Pagaban peajes en los caminos, impuestos en las fronteras y porcentajes de la cosecha. ¿Y quién recaudaba estos impuestos? Los recaudadores de impuestos, hombres judíos que trabajaban para el Imperio Romano, cobrando a sus propios hermanos de sangre y fe, y quedándose con una parte de lo recaudado por encima del monto oficial. Eran odiados con una intensidad difícil de comprender hoy en día. No solo eran corruptos, eran traidores, eran colaboradores del enemigo. Y cuando Jesús eligió a un recaudador de impuestos llamado Mateo como uno de sus discípulos más cercanos, este gesto no fue meramente simbólico. Fue un escándalo público que sacudió las estructuras sociales de aquel mundo. Y tras todo este sistema de dinero, impuestos y traiciones, se gestaba algo aún más oscuro, un plan secreto, orquestado por personas respetables, dentro de los muros del templo sagrado, que involucraba inmensas fortunas, decisiones políticas y un nivel de corrupción
que avergonzaría al comerciante callejero más deshonesto. Un secreto oculto a plena luz del día que, al ser finalmente descubierto, desató una serie de acontecimientos que nadie, absolutamente nadie, pudo detener. Hay una enorme diferencia entre leer sobre la guerra y vivirla. Al leer, se ven estrategias, heroísmo, mapas con flechas y los nombres de batallas que han pasado a la historia. Al vivirla, se ve humo, se oyen los gritos de los niños, se huele la sangre mezclada con polvo y se comprende, con una claridad aterradora, que ninguna de las decisiones que llevaron a ese ejército a tu puerta fue tomada por ti. La guerra bíblica, tal como se narra en los textos sagrados, tiene generales, reyes, intervención divina y victorias épicas. Pero detrás de cada batalla descrita en esos rollos, había miles de personas comunes que nunca eligieron luchar y que pagaron el precio más alto de todos. En tierras bíblicas, el hombre común no contaba con un ejército profesional que lo protegiera. En los primeros tiempos, la guerra era un llamado a las armas. El líder los convocaba y los hombres en edad de combatir simplemente partían. Dejaban atrás a sus esposas, hijos, los campos que necesitaban cosechar, los animales que debían cuidar. Iban con lo que tenían: una lanza improvisada, un escudo de cuero, sandalias inadecuadas para marchas de varios días. Y muchos de ellos nunca regresaron, no porque murieran como héroes en combate directo, sino porque morían de sed en el camino, de infecciones por heridas maltratadas o de diarrea en campamentos insalubres. La guerra bíblica causaba mucha más muerte por sufrimiento que por la espada. Cuando el ejército enemigo llegó antes de que se pudiera organizar ninguna defensa, lo que le sucedió a la ciudad fue sistemático y brutal. Los hombres en edad de combatir fueron ejecutados primero. Las mujeres y los niños fueron tomados como esclavos, una práctica tan común y normalizada en aquel mundo que la propia Biblia la menciona sin juzgarla, como una simple descripción de la realidad. Las casas fueron saqueadas, los graneros vaciados, los pozos contaminados, para que nadie pudiera regresar a vivir allí en mucho tiempo. Y las ciudades que resistieron durante mucho tiempo descubrieron algo aún más terrible que el ataque directo. Descubrieron el asedio. El asedio era el arma más cruel que un ejército antiguo podía emplear. La ciudad estaba completamente rodeada, el acceso al agua y a los alimentos se cortaba, y solo quedaba esperar. Esperar a que el hambre y la sed hicieran el trabajo que las lanzas no tendrían que hacer. Y lo que ocurría dentro de esas ciudades sitiadas, tras semanas, tras meses sin comida, sin agua, sin esperanza, era una historia tan perturbadora, tan humana y tan desesperada, que los propios escritores bíblicos la registraron con una honestidad cruda que pocos lectores modernos están preparados para afrontar. Y esa historia está a punto de ser contada. Durante el día, la vida en las tierras bíblicas seguía un guión público, visible y controlado. El hombre trabajaba en el campo, la mujer cuidaba del hogar y de los hijos, el sacerdote oficiaba los ritos en el templo, el escriba registraba las leyes. Todo tenía un lugar, un papel, una función claramente definida dentro del orden social y religioso de aquel mundo. Pero cuando el sol se ponía, cuando las antorchas comenzaban a apagarse una a una y la oscuridad envolvía las callejuelas de piedra de las aldeas bíblicas, algo cambiaba. Comenzaba otra vida. Una vida que no figuraba en los rollos oficiales, que no se discutía en las sinagogas, que no aparecía en los registros de los sacerdotes, pero que era absolutamente real, absolutamente humana y absolutamente fascinante. La noche en el mundo antiguo era un territorio completamente distinto al que conocemos hoy. No había alumbrado público, no había seguridad en las calles. Tras la puesta del sol, la oscuridad que envolvía pueblos y ciudades era total, densa, casi física, una oscuridad que la mayoría de la gente moderna jamás ha experimentado. Y en esa oscuridad, el miedo era un compañero constante. No el miedo abstracto que sentimos hoy ante las malas noticias o las situaciones inciertas. Era un miedo concreto e inmediato, basado en amenazas reales, animales salvajes que se acercaban a las casas por la noche,
bandidos que se escondían en la oscuridad y algo aún más inquietante: los espíritus. La creencia en demonios, en espíritus malignos, en fuerzas sobrenaturales que actuaban especialmente durante la noche, era absolutamente universal en ese mundo. No era la superstición de los ignorantes, sino la cosmología oficial de toda esa civilización. Había demonios responsables de enfermedades específicas, espíritus que provocaban pesadillas, entidades que atacaban a las mujeres durante el parto, fuerzas malignas que entraban por las ventanas abiertas y se instalaban en los cuerpos de los que dormían. Y contra todo esto, la gente común utilizaba un arsenal de protecciones que mezclaban fe, magia y tradición de una manera que la religión oficial fingía ignorar: amuletos escondidos bajo la ropa, fórmulas susurradas antes de dormir, hierbas esparcidas en los rincones de la habitación, inscripciones en pergaminos enrollados colocados en los marcos de las puertas. Pero en las noches bíblicas sucedían cosas que iban mucho más allá del miedo y la superstición. Había reuniones prohibidas, rituales secretos, prácticas religiosas paralelas que coexistían con la fe oficial de una manera que incomodaría a cualquier teólogo moderno. Porque la gente de las tierras bíblicas no era monolítica en su fe. Eran humanos, eran contradictorios. Eran un pueblo que oraba a Dios por la mañana y encendía ofrendas a otras deidades por la noche, no por hipocresía, sino por desesperación, por miedo, por una profunda necesidad de protección que ninguna ley escrita podía satisfacer por completo. Y cuando este secreto comenzó a filtrarse más allá de los muros de las casas, lo que sucedió después cambió para siempre la historia de la religión más influyente que el mundo haya conocido. Hay una pregunta que muy pocos se atreven a formular en voz alta, no por falta de curiosidad, sino por temor a lo que la respuesta pueda revelar. La pregunta es sencilla: si la Biblia es el libro más leído, estudiado y comentado de toda la historia de la humanidad, ¿por qué aún hay tantas cosas sobre ese mundo que la mayoría de la gente simplemente desconoce? ¿Por qué tantas costumbres, tantas prácticas, tantas realidades de la vida cotidiana bíblica se han omitido en homilías, lecciones de catecismo, documentales religiosos y sermones dominicales? La respuesta, cuando finalmente la encuentras, es a la vez simple e inquietante, porque algunos silencios fueron elegidos, y elegir qué silenciar siempre es una forma de poder. La Biblia fue escrita, copiada, traducida e interpretada durante siglos por manos humanas, manos que portaban culturas, prejuicios, agendas políticas y cosmovisiones muy específicas. Y en este largo proceso de transmisión, algunas cosas se conservaron cuidadosamente, otras se suavizaron y otras simplemente desaparecieron. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la poligamia no solo era aceptada, sino que se practicaba ampliamente entre los hebreos? Que figuras centrales de la narrativa bíblica tenían varias esposas y concubinas sin que esto se considerara pecado. Que el divorcio, en ese mundo, era un derecho exclusivamente masculino, una declaración unilateral que podía hacerse por razones tan simples como que la mujer quemara el pan. Estas no son interpretaciones controvertidas, son hechos históricos documentados que rara vez se mencionan en las conversaciones sobre la Biblia. La relación de ese pueblo con la muerte era un universo completamente diferente al que nos han enseñado. Los antiguos hebreos no tuvieron, durante mucho tiempo, una creencia clara y definida en la vida después de la muerte como la desarrolló posteriormente el cristianismo. El concepto de Seolol, lugar al que iban los muertos, era oscuro, vago y nada reconfortante. Era una especie de inframundo silencioso donde todos, justos e injustos, terminaban sin distinción. No había recompensa garantizada, ni castigo eterno claramente definido, solo silencio. Y esta realidad transformó profundamente la forma en que esas personas veían la vida, porque si no había certeza sobre el más allá, todo debía resolverse aquí, ahora, en esta tierra, en esta generación. Y luego estaban los textos que no llegaron a la Biblia, los evangelios rechazados, los libros declarados apócrifos, las cartas perdidas, destruidas o simplemente ignoradas por los concilios que decidían qué sería sagrado
y qué se olvidaría. En estos textos excluidos había historias, perspectivas y voces, especialmente femeninas, que pintaban un retrato de aquel mundo completamente distinto al que nos ha llegado. Un retrato más complejo, más contradictorio, más humano. Y cuando colocas estos fragmentos olvidados junto a las páginas que conoces de memoria, sucede algo extraordinario. La historia no cambia, se profundiza, adquiere matices que ningún sermón ha podido transmitir. Y esta profundidad, esta humanidad cruda y sin filtros de aquel pueblo antiguo, es precisamente lo que hace que el mensaje que sobrevivió sea aún más poderoso de lo que jamás pareció ser. Hemos llegado al final de este viaje, pero antes de que cierres este capítulo y regreses a tu vida moderna, con tu grifo funcionando, tu refrigerador lleno, tu celular cargado y tu cama cómoda, necesito que hagas una cosa, solo una. Necesito que te detengas, respira hondo y piensa, por un momento, en lo que acabas de descubrir, porque lo que viste hoy aquí no fue solo historia, no fue solo arqueología, no fue solo curiosidad intelectual sobre un pueblo antiguo que vivió y murió hace milenios en una tierra lejana. Lo que viste hoy aquí fue un espejo que refleja, con una claridad incómoda, algo muy profundo sobre la naturaleza humana, sobre lo que somos, sobre lo que siempre hemos sido y sobre lo que seguimos siendo hasta el día de hoy. Aquellas personas que se despertaban antes del amanecer, que trabajaban hasta el agotamiento, que temían a la noche, que perdían hijos por enfermedades innombrables, que pagaban impuestos injustos, que vivían bajo el peso de leyes que no habían elegido, que amaban, que traicionaban, que rezaban y que dudaban, no eran diferentes a ti, no eran más simples, ni más primitivas, ni menos humanas. Eran igual de complejas, contradictorias y llenas de esperanza y desesperación que cualquiera que conozcas hoy. 2000 años no nos separan de ellas, solo nos dan perspectiva para ver con mayor claridad lo que siempre ha estado ahí. Y por eso la Biblia sigue siendo importante, no a pesar de la humanidad cruda e imperfecta que documenta, sino precisamente por ella. Porque un libro que ha sobrevivido a guerras, persecuciones, imperios que intentaron borrarlo, siglos de malentendidos y manipulaciones, y que aún sigue siendo el texto más leído de la historia de la humanidad, no es solo un libro religioso, es el registro más extenso y profundo que tenemos del alma humana buscando sentido en un mundo que rara vez lo tiene. Es la prueba de que, independientemente del tiempo, el lugar, el idioma o la cultura, todo ser humano se despierta cada mañana con las mismas preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hay alguien a quien le importe lo que me suceda? Aquellos hombres y mujeres de tierras bíblicas no tenían todas las respuestas, igual que tú, pero siguieron adelante de todos modos, con lo poco que tenían, con lo que podían conseguir, con la fe que les quedaba después de todo. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que su historia no solo sea antigua, sino eterna, no solo sagrada, sino profundamente, irremediablemente humana. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti quería comprender, y la comprensión, al final, es el primer paso para reconocerte en el otro, incluso si ese otro vivió 2000 años antes de que nacieras. Si este video cambió tu perspectiva sobre la Biblia, compártelo ahora con alguien a quien quieras, porque esta es precisamente la clase de historia que merece ser contada en voz alta. Comenta abajo qué tema te impactó más, qué parte te hizo reflexionar, y suscríbete al canal ahora, porque el próximo video profundizará aún más en este mundo que la historia ha intentado ocultar y que jamás podrás volver a ignorar.